Ahora sí que como cada viernes estamos aquí con nuestros entrenamientos o nuestra capacitación de distintos servicios de Huawei Cloud. El día de hoy vamos a estar revisando un par de servicios que son Big Data, que va a estar a cargo de el arquitecto de soluciones de uno de los especialistas de Huawei Cloud, que es Francisco Lozano. Y la otra parte que vamos a ver también el día de hoy es de DevOps. Esto va a estar a cargo de Leonel Alarcón. Ellos son unos de los especialistas en Huawei que más conocimiento tienen sobre estas soluciones. Y bueno, también recordarles como ahora, todos los viernes que hemos estado teniendo estas capacitaciones, eh, que bueno, XWeb está para apoyarles en cuanto puede ser acompañamiento técnico y comercial. También recordarles que les apoyamos para que ustedes puedan tomar sus certificaciones, invitándolos cada mes al curso de capacitación y posteriormente, bueno, ayudándoles a conseguir el tema de sus de por lo menos un voucher para que puedan presentar esa certificación. También recordarles que en nuestro canal de YouTube ustedes pueden encontrar todo lo que es el tema de las distintas capacitaciones que hemos estado teniendo desde finales de junio. Entonces, bueno, creo que podemos empezar. Francisco, no sé si tú ya estés listo para que comencemos. Hola Beatriz, buenos días. Claro que sí, cuando gusten. Adelante, te cedo entonces la palabra, por favor. Ok, déjenme compartir mi pantalla. ¿La pueden ver? Sí, ya se ve. Perfecto, pues entonces comenzamos. Vamos a platicar ahorita un poco de Big Data y de analítica avanzada. La sesión la tengo pensada un poco más para ustedes que se dedican a las ventas, de cómo pueden ustedes penetrar con sus clientes para tratar de ofrecer estos servicios que son, la verdad, indispensables para cualquier tipo de industria, para cualquier tipo de empresa. Entonces, sin más, me presento. Mi nombre es Juan Francisco Lozano Quesada. Eh, Tengo más de 30 años de experiencia en el área de tecnologías de la información. He ocupado varios cargos a nivel público y a nivel privado, como pueden ver en la diapositiva. Y los logos que están ahí son algunas de las empresas donde he participado. Primero quiero empezar a comentarles que tenemos ya más de 100 empresas de varias industrias que están utilizando los servicios de la nube de Huawei. Aquí pueden ver algunos de los logos, pueden ver iniciativa privada, gobierno estatal, gobierno federal, y con soluciones bastante interesantes, algunas de ellas ya implementando algunos servicios de Big Data. Bueno, pero a lo mejor ustedes se preguntarán, pero ¿por qué me migraría o por qué un cliente mío se migraría a la nube de Huawei? Bueno, son muchísimos factores. En resumidas cuentas, aquí pongo 3, ¿no? Con nosotros, en el primer caso, la migración es totalmente flexible, con las mejores prácticas. Nosotros siempre hacemos un assessment incluido, que no tiene costo. Los demás fabricantes de nube, si ustedes necesitan o su cliente necesita un assessment, pues ese se les cobra. Con nosotros va incluido, inclusive la migración de los diferentes servicios,
También nuestro equipo especialista de delivery lo hacen, siempre acompañando a XWeb, a ustedes y a su cliente, ¿no? También otro de los motivos por los cuales es muy inteligente pensar en migrarse a Huawei Cloud es que pues es totalmente rentable. Todo el ciclo de vida que involucra el poder migrar y el poder tener sus aplicativos y sus bases de datos en la nube es totalmente rentable. Para empezar, las migraciones se hacen a través de cupones que Huawei Cloud a través de XWeb ofrece para que el cliente no tenga que pagar el costo de la migración. Y eso, la verdad, es bastante interesante. Al terminar la migración, se hace una transferencia de conocimiento. Y como lo decía Beatriz al inicio de esta sesión, cada mes se tienen entrenamientos que son totalmente gratis para ustedes. Al finalizar el entrenamiento, también ustedes pueden presentar el examen de certificación. Entonces, todo esto es sin costo. Son valores agregados que nosotros tenemos para impulsar la adopción de Huawei Cloud aquí en las industrias y empresas en México. Y por último, otro de los factores importantes que tenemos que considerar es que la migración es de bajo riesgo. Como les decía, ¿por qué? Porque siempre cualquier migración está acompañada de los arquitectos, está acompañada del equipo de delivery y de los TAMs. En ningún momento, tanto a XWeb como a los clientes se les deja solos, siempre están acompañados en este viaje. Por otro lado, rápidamente quiero comentarles otro de los motivos por los cuales es muy inteligente pensar en migraciones hacia Huawei Cloud. Es que nosotros tenemos ya 4 centros de datos en México. Ahí en la diapositiva pueden ver dónde se localizan y las certificaciones que tiene cada uno de los centros de datos. Esto debe de dar confianza para que los clientes se migren sus workloads a la nube de Huawei. Este también puede ser interesante tema para impulsar una migración, que es la latencia. Como pueden ver en la diapositiva, la latencia de Huawei desde la Ciudad de México es de aproximadamente entre 10 y 15 milisegundos. Si lo comparamos con las latencias que tienen los demás fabricantes de nube, pues van a ver que nosotros tenemos ahí una ventaja competitiva. Y esto incide en que cualquier aplicativo, cualquier query que ustedes lancen en la infraestructura de Big Data o de una base relacional, pues va a ser mucho más rápido. Y este también es una ventaja que este mensaje lo tienen que llevar ustedes con sus clientes, porque es bastante importante y también es un diferenciador para que ustedes puedan propiciar la venta, que es la soberanía del procesamiento y del dato. ¿Esto qué significa? Significa que Estados Unidos, a partir de los atentados del 11 de septiembre, generó varias leyes para proteger sus intereses y evitar otro acto de terrorismo. Dos leyes que tengo presentes, la Cloud Act y la Ley Patriot. Estas leyes son extraterritoriales. ¿Esto qué significa? Imagínense que alguna de los fabricantes de nube pública de americano se instalara en México. Pues ante la sospecha, estas leyes dicen que ante la sospecha de cualquier acto ilícito, lavado de dinero, terrorismo, de alguno de los clientes que tengan ahí sus recursos en esa nube americana, el gobierno de Estados Unidos puede incautar toda la información, las bases de datos, los aplicativos, todo lo que el cliente tenga en la nube de un fabricante americano, lo puede incautar sin previo aviso. Por eso nosotros hablamos de la soberanía del procesamiento y del dato, porque no importa que ese centro de datos esté en México, que actualmente, sí aclaro, no existe ningún centro de datos americano en México, pues si existiera, Estados Unidos, aunque esté en México, puede incautar toda esa información. Por eso son leyes extraterritoriales. Con Huawei Cloud, sus clientes no van a tener ese problema, porque para empezar, no es una empresa americana
y está instalada en territorio nacional, regido por las leyes de México. Entonces, eso es muy importante, sobre todo para la industria educativa, para el gobierno, de hecho, para cualquier tipo de industria. Es un factor bastante importante a considerar. Y ahora sí, una vez que tenemos ya una vista panorámica de los generales, de las ventajas competitivas que tiene Huawei Cloud, en términos muy generales, pues vamos a empezar un poco con el tema que nos trae el día de hoy, que es Big Data. Y bueno, para empezar, les comparto esta diapositiva que efectivamente el nuevo petróleo son los datos. Esta va a ser el futuro, este va a ser el diferenciador competitivo entre las empresas. Las empresas que sepan utilizar la Big Data y lógicamente la analítica predictiva que va muy ligado al procesamiento de Big Data, pues son las que van a sobrevivir. Recuerden qué fue lo que pasó con Kodak, qué fue lo que pasó con Blockbuster. Eran empresas muy fuertes que al menos en la década de los 80s, todavía 90s, eran muy fuertes, ¿no? Pero como no se montaron a la innovación digital, a las tecnologías digitales, pues ¿dónde están ahorita estas grandes empresas? Desaparecieron. Por ahí hay una anécdota que los creadores de Netflix se acercaron a Blockbuster y el CEO de Blockbuster dijo, no, no me interesa. Gran error. Entonces, es importante que estos temas que han estado ustedes viendo en estas sesiones de los viernes, pues lleven ese mensaje porque son temas actuales, son temas de transformación digital que lógicamente van a impulsar toda la optimización de los procesos de negocio y de los servicios que proveen sus clientes. Y ahora, bueno, vamos a hablar un poco de cuál es el propósito de Big Data según esta metodología. Pues miren, esto aplica para todas las industrias. Todas las empresas tienen en el pilar este tipo de información. Tienen información que viene de redes sociales, tienen información a lo mejor de algún sistema de posición geográfica, un GIS, ¿no? Tienen datos multimedia, tienen logs, tienen transacciones. Bueno, todos estos datos y más, pues es la base para nosotros tener una capa de datos robusta, que sería la primera capa. Bueno, tenemos toda esta colección de datos y ahora tenemos que almacenarla. Es el primer reto, porque pueden ser petas de información. Entonces, si nosotros contamos con un servicio de nube que nos provee un almacenamiento ilimitado para posteriormente después procesarlo con Big Data, pues bueno, tenemos resuelta la primera capa, que es la capa de datos. Pero bueno, ahí tenemos la base, que es la capa de datos. Ahora sigue poder tener una capa de información. Y a la hora de procesar estos datos, de analizar estos datos, vamos a empezar a generar en la segunda capa, pues ya una información que es más útil, ¿no? Podemos ya mezclar todos los datos que proveen de una base de datos relacional con bases de datos que no son relacionales, como las documentales, e inclusive con datos que la verdad no son estructurados, no tienen ningún esquema, vienen en formatos totalmente heterogéneos, como pueden ser correos electrónicos, pueden ser pues todo lo que se publica en las redes sociales, como puede ser también videos, fotografías, bueno, todo eso almacenado en la capa de datos, pues ahora hay que darle un uso. Y el uso se le puede dar pues a través de un procesamiento para poder generar esta segunda capa y después pasar a una tercera capa como la que están viendo, que es la capa de conocimiento, ¿no? Y la capa de conocimiento es, una vez procesado e integrado todos estos datos de diversas fuentes heterogéneas, ahora sí, ya procesados, analizados, limpiados, validados, podemos estar hablando ya de conocimiento porque podemos relacionar, por ejemplo, algo que se publica en redes sociales acerca de los servicios que nuestro cliente, nuestra empresa esté proveyendo,
podemos nosotros ligar si esos usuarios de estos productos o servicios están conformes, están a gusto o hay alguna queja. Y esto es muy importante porque ya en la capa de conocimiento podemos empezar a hacer cruces de información para al final llegar a una capa de sabiduría, que son los insights. Es la cuarta capa. Y esta sabiduría se va a integrar como base de la capa de conocimiento, utilizando herramientas, por ejemplo, de inteligencia artificial, para poder predecir en base a la información, por ejemplo, de clientes que publican en redes sociales acerca de los productos o servicios de mi empresa y también inclusive los clientes que hablan al call center eh, de mi empresa, se cruza toda esta información, se procesa esta información a través de modelos entrenados de inteligencia artificial, de machine learning, y poder predecir, por ejemplo, si un cliente se va a ir. Esto es importantísimo para las empresas. Todo esto se logra a través del procesamiento de Big Data, analítica avanzada y inteligencia artificial. Si el cliente se va a ir porque está disconforme, nosotros podemos predecir el comportamiento de ese cliente para que el área de mercadotecnia de la empresa trate de retenerlo. Es importante la retención del cliente. Y para poder retener al cliente, hay que predecir lo que va a ocurrir. Y eso solamente, les vuelvo a repetir, se puede lograr con un procesamiento de Big Data, analítica avanzada e inteligencia artificial. Porque una vez que el cliente se va, deja la empresa, es muy difícil que vuelva. Sin embargo, si todavía no se va el cliente, con políticas de marketing, con algún tipo de incentivo, podemos lograr que el cliente permanezca en nuestra empresa. Y eso es importante. Ahora, quiero comentarles también cómo se ve el mercado de Big Data, tanto en China como acá en México, especialmente en el continente americano, ¿no? Bueno, pues en China, según el reporte de IDC, en Big Data, Huawei Cloud es el primer lugar, como lo pueden ver en la pantalla. Y ahora, si ven acá estas ventanas que son de Gartner, podemos ver cómo Huawei Cloud está avanzando y ha crecido muy rápido en el sector de la Big Data, con un crecimiento sostenido y muy importante año con año. Y esto para los clientes acá occidentales también les puede dar mucha tranquilidad de que ya los servicios de Huawei Cloud, específicamente de Big Data, estén reconocidos por Gartner, que la verdad pues es un distintivo que otorga a las empresas una confianza para que utilicen los servicios. Entonces, bueno, eso ya es garantía. Y ahora, como todos sabemos, Big Data, analítica avanzada, pues existe con todos los proveedores de nube. Pero miren, así se ve Huawei Cloud comparado con los demás servicios de Big Data de los demás fabricantes de nube pública. Como se pueden dar cuenta, cada uno de los fabricantes tiene servicios en las diferentes etapas de la arquitectura para poder entregar una solución de Big Data, como es la ingestión de los datos, el almacenamiento de los datos, la analítica o procesamiento de los datos, meterle valores agregados como, por ejemplo, inteligencia artificial y, por último, business intelligence, para poder publicar reportes, dashboards y apoyar a la toma de decisiones de la empresa. Como pueden darse cuenta, en la etapa de ingestión, pues tenemos tres servicios principales. Voy a hablar, por ejemplo, del Cloud Data Migration. Cloud Data Migration es este segundo que está aquí. Me puede servir para poder hacer ingestión de datos en tiempo real o en batch. Este servicio, el DMS, es un servicio de bus que capta todos los mensajes y los pasa a servicios de procesamiento de los datos para poder
meterles analítica, para poderles meter reglas de negocio, para poder validarlos y, por último, entregarlos ya totalmente limpios, libres de error, a un data warehouse, por ejemplo. En la capa de almacenamiento, nosotros podemos ver que, al igual que los otros proveedores de nube pública, pues nosotros también tenemos capacidades de almacenamiento en bases de datos relacionales, bases de datos documentales e inclusive almacenamiento de objetos, que prácticamente el procesamiento de Big Data, como estamos hablando de terabytes, de petabytes, pues se basa básicamente en datos que están almacenados en el storage de objetos. Pero aquí, como ustedes pueden ver, pues las demás nubes tienen exactamente los mismos servicios, pero recuerden algo muy importante que no tienen, que es la latencia. Siempre van a estar en desventaja con nosotros porque, para poder almacenar los datos, procesarlos, pues es importante la latencia. Entonces, aquí seguimos teniendo ventaja competitiva. Y ya en la cuestión de analítica avanzada, pues también nosotros tenemos servicios que son bastante importantes, como puede ser el MapReduce Service, que es un servicio de Big Data muy importante, que utiliza tecnologías de Apache, que es de código abierto, y que son clúster para poder procesar la información, poder analizar la información. Y también, no menos importante, tenemos un servicio que se llama Data Lake Insight, que voy a hablar un poquito más de este servicio un poco más adelante, que me permite, también de código abierto, porque nosotros podemos programar los jobs, las tareas, en 3 diferentes lenguajes, como son Spark, como son Flink o como es SQL, precisamente para labores de analítica avanzada, procesar la información, eh, recibir la información que viene de Kafka, por ejemplo, del Service Bus de Kafka. Lo recibe el Data Lake Insight, lo procesa, lo limpia, le mete reglas de negocio y al final lo puede almacenar pues en el mismo Data Lake Insight, en el mismo Data Lake, o también almacenarlo pues en bases de datos relacionales, documentales, bases de datos de memoria caché o el Data Warehouse. Y por último, o bueno, casi el último, el penúltimo, sería, bueno, a la vez de que se está procesando toda esta analítica de los datos, pues nosotros podemos meter también modelos de inteligencia artificial. Volviendo al ejemplo que les decía, predecir el abandono del cliente. Bueno, en ese momento que se está procesando la información de ese cliente, poder correr el modelo de analítica avanzada y ligarlo con un modelo predictivo, una analítica predictiva de inteligencia artificial y poder predecir si ese cliente que se está procesando en ese momento va a permanecer con nosotros o se va a ir, para que al final, a la hora de almacenar la información ya definitiva, por ejemplo, en un data warehouse, poder tener por ahí una tabla de hechos con todos los clientes que se están prediciendo que van a abandonar los servicios de la empresa. Entonces, el área de mercadotecnia puede generar su cubo con esa información de la tabla de hechos y automáticamente poder mandarles alguna promoción, eh, algún incentivo que provoque que el cliente no se vaya, que se quede con nosotros. Eso es importantísimo. Y por último, pues ya sería el despliegue que les estaba comentando, el despliegue de esos tableros de control, de esos reportes, que aquí, como Huawei Cloud es una nube abierta totalmente. En este punto nosotros podemos utilizar cualquier servicio, cualquier licencia de cualquier software que la empresa tenga para poder generar tableros de control y reportes. Ejemplos como los que estamos viendo. Fine Reports, que es propio de Huawei, es un partner de nosotros en China, pero también podemos integrar Power BI, si el cliente tiene Power BI o tiene Tableau o tiene Data Studio. En realidad, cualquier software, cualquier licencia que él tenga, lo puede conectar directamente con el procesamiento de Big Data que se almacena en el Data Warehouse o en una base de datos. Y bueno, ya hemos hablado un poco del panorama, de cómo se ve Big Data,
En Huawei Cloud, a diferencia con otros proveedores de nube, ya vimos que nuestros servicios son bastante completos, a la par de cualquier otro proveedor de nube pública. Por lo tanto, es susceptible que si ustedes tienen un cliente que esté utilizando servicios de Big Data con otro fabricante de nube pública, pues ustedes propicien una migración. En base también a las ventajas que hablamos al principio de lo que son las migraciones, pues que ustedes propicien la migración para que el cliente le saque ventaja a todos los beneficios competitivos que va a tener en Huawei Cloud. Pero bueno, para que nosotros tengamos un mayor conocimiento de lo que es Big Data, de qué se trata Big Data, bueno, pues Big Data se basa en estos 5 pilares que son las 5 Bs, que son el volumen, la variedad, la velocidad, la veracidad y el valor de los datos. Estos son los síntomas que nosotros podemos detectar para inclusive clientes que no tengan alguna solución de Big Data, pues invitarlos a que tengan un assessment con nosotros y les propongamos una solución de Big Data. Acuérdense, es importante este punto. Mucha gente o muchas empresas piensan que Big Data tiene que ver con que tengan petas de información. Sí, sí es importante ese tema. Es el volumen de los datos, cantidades enormes de datos. Pero fíjense, son 5 Bs. No solamente es el volumen, también es la variedad. Y la variedad significa que si nosotros detectamos que uno de nuestros clientes, para poder procesar la información, utilizan diferentes fuentes de información, como pueden ser correos electrónicos, redes sociales, bases de datos relacionales, bases de datos documentales, inclusive archivos TXT o Exceles, entre otros muchos, pues esa es la variedad. Y para este tipo de workloads, también Big Data es una solución bastante recomendable para este tipo de empresas, ¿no? La velocidad, vuelvo a lo mismo. Es importante la velocidad de respuesta de toda esa gran cantidad de información o de toda esa gran variedad de fuentes de datos. Es importante la velocidad. Punto que con Huawei Cloud ya tenemos ganado, ¿no? Al tener la mejor latencia del mercado. Y luego, la veracidad, porque a través del procesamiento de analítica avanzada, del MapReduce Service o del Data Lake Insight, bueno, nosotros podemos entregar datos totalmente verídicos, veraces. Y por último, el valor de los datos. Pues si ya tenemos datos limpios, datos con valores agregados, como lo de inteligencia artificial o como de implementación de reglas de negocio, fórmulas, cálculos que se hacen en tiempo real, pues bueno, ese valor ya lo tenemos en beneficio de la empresa. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué Big Data? ¿No? Bueno, pues en realidad ya se los comenté. El primer punto importante es diversos tipos de datos. Y aquí en esta diapositiva estamos viendo que ahora el 80% de los datos que tiene una empresa son datos semiestructurados y no estructurados, ¿no? Entonces, este es un síntoma a detectar, la variedad de los datos. Entonces, ya sabemos el día de hoy que si un cliente tiene una variedad de datos, de fuentes de datos, la recomendación tiene que ser Big Data, analítica avanzada. Y nosotros podemos hacer el assessment para que esta solución, si el cliente no la tiene, pues la empiece a explotar de una forma correcta, ¿no? Y luego, también tenemos múltiples fuentes de datos, como estamos viendo aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 fuentes de datos. Dice 3 o más fuentes de datos, porque pueden ser múltiples fuentes de datos. Pueden ser bases de datos relacionales, como está aquí, bases de datos documentales, como MongoDB, por ejemplo, o si tenemos un cliente que tenga datos, por ejemplo, en Azure, Cosmos DB, que también es una base de datos documental. Y si la migramos a Huawei Cloud, pues cabe perfectamente en MongoDB, que inclusive tiene ventajas competitivas, porque MongoDB
Es una base de datos de código abierto, totalmente aceptada a nivel internacional, muy robusta. Si la comparamos con Cosmos DB, pues es una base de datos totalmente propietaria del fabricante que, pues a su vez, tiene sus desventajas, ¿no? También pueden venir fuentes de datos que tengan de data warehouses, por ejemplo, o como les comentaba, de Exceles, ¿no? De correos electrónicos, de donde sea, ¿no? Y luego, ¿por qué Big Data? Porque también nosotros con esto podemos propiciar a tener un análisis de inteligencia artificial, como lo estamos viendo aquí, ¿no? Un análisis predictivo de cualquier tema, ¿no? Predecir, por ejemplo, el comportamiento de un cliente, el comportamiento de un empleado, ¿no? Si el empleado va a renunciar o no va a renunciar, porque acuérdense que ahora el ciclo de vida de los empleados pues es bastante corto en las empresas y esto le pega a los costos de las empresas, porque al haber mucha rotación de personal, las empresas tienen que invertir en capacitar al nuevo empleado que contraten, por lo cual eso involucra bastante costo, tiempo y esfuerzo que la empresa tiene que dedicar en capacitar a los nuevos empleados. Sin embargo, si nosotros podemos predecir que un empleado se va a ir de la empresa, va a renunciar, pues podemos tomar cartas en el asunto antes que ese empleado renuncie, ¿no? Y bueno, objetivos principales que nosotros podemos perseguir con un análisis que provenga de Big Data, como la analítica avanzada. Bueno, pues uno de los objetivos puede ser comprender mejor cuál es el comportamiento de los clientes para anticiparse a sus necesidades, por ejemplo. Con esta tecnología, nosotros podemos hacer recomendaciones inteligentes a los clientes analizando los patrones de compra, analizando las necesidades, analizando lo que los clientes publican en redes sociales. Bueno, todas esas fuentes de información, como ya vimos, se pueden analizar, se pueden integrar para posteriormente poder nosotros desde nuestra plataforma poder hacerle sugerencias a los clientes que pueden ser bastante atractivas y con eso nosotros optimizamos nuestras ventas, generamos mayor flujo de efectivo y esto es en beneficio de nuestros clientes. Luego, ya lo comentamos, pronosticar el comportamiento de los clientes y empleados, ¿no? ¿Cuál es su comportamiento en base a los servicios y productos que ofrecemos? ¿Están satisfechos? ¿No están satisfechos? ¿Quieren renunciar? ¿Quieren permanecer con el servicio? Bueno, y todo esto, pues en beneficio también a los ingresos de la empresa, ¿no? Y luego, es importante también que no solamente las empresas, sino, por ejemplo, las afores puedan estimar la fecha en que cada trabajador ya va a retirarse, ¿no? Porque, bueno, la ley establece ciertas semanas cotizadas y cierta edad del trabajador, pero muchas veces los trabajadores, sin importar las semanas cotizadas y sin importar la edad, el trabajador puede tomar la decisión de retirarse antes y está en todo su derecho. Si nosotros o las AFORES pueden estimar la fecha en que sus millones de empleados que tengan van a retirarse, pues ahí empieza una planeación estratégica para poder tener los flujos de efectivo, para poder irles entregando lo que les pertenece a cada uno de los trabajadores, ya sea de sus cuentas individuales o ya sea de las pensiones a que tengan derecho, ¿no? Y bueno, por ejemplo, otro de los objetivos, ya lo hemos comentado ampliamente, poder estimar el abandono tanto de clientes como de empleados para propiciar su retención en beneficio pues de la empresa, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los impulsores que nosotros podemos identificar con cada uno de nuestros clientes para que puedan adoptar escenarios de analítica avanzada y de Big Data? Bueno, en primer lugar, el que está acá, es que nosotros tengamos un cliente que debido a la gran variedad de información y el gran volumen de información,
necesite un procesamiento distribuido. Ya aquí para analizar la información, grandes volúmenes de información, no es suficiente una base de datos relacional. Aunque él diga, uy, tengo Oracle, que para la mayoría de las empresas es la panacea de las bases de datos, es la más eficiente. Pues no, no. Cuando ya se tiene bastantes fuentes de datos y grandes volúmenes de información, eso se queda corto. Entonces, en ese momento hay que nosotros proponer una tecnología de procesamiento de distribuido, como puede ser lo que hemos estado revisando de los servicios que tiene Huawei de Big Data, ¿no? Y luego, si nosotros detectamos que también el cliente tiene en su haber islas de información o silos de información, es decir, una base de datos Oracle, una base de datos MySQL, otra base de datos Postgre, Excel, TXT, wherever, lo que tenga. Bueno, esas son islas de información. Huawei tiene el poder con el Data Lake Insight y a través de otros servicios de la nube de Huawei, como son servicios middleware, poder integrar todos estos silos de información para que con un solo clic nosotros podemos tener o contar con la información totalmente integrada, validada y limpia. Muchos de los que nosotros nos dedicamos a las tecnologías de la información desde hace mucho tiempo, sabemos que es un dolor de cabeza poder hacer una integración, un reporte que integre varias fuentes de datos, varios silos, varios aplicativos, varias bases de datos. Es la verdad un dolor de cabeza. Nos podemos tardar días en poder generar un reporte. Con esta tecnología lo podemos generar muy rápidamente, en unos pocos segundos. Y luego, si detectamos nosotros que nuestro cliente tiene necesidades de poder procesar las 5 Bs que revisamos anteriormente, bueno, pues ya es un indicativo que necesita una solución de Big Data. Y luego, si nosotros podemos o detectamos que el cliente necesita asesoría de cómo poder optimizar el procesamiento de esos grandes volúmenes de información, nosotros podemos asesorar al cliente y decirle, mira, Huawei es la única nube que tiene una solución de procesamiento de Big Data que, ¿qué crees? Tiene una tecnología que se llama Carbon Data y esa tecnología desacopla el procesamiento de los datos con el almacenamiento de los datos. ¿Y esto qué beneficio tiene? Este desacoplamiento, ¿qué beneficio tiene? Pues que puede escalar para un procesamiento distribuido de una forma más eficiente. Se escala el poder de cómputo en un clúster con varios nodos, se escalan los nodos y como está el almacenamiento desacoplado, todos esos nodos consumen el origen de datos, es storage. Si estuviera todo acoplado como la tecnología que manejan las demás nubes, pues es muy difícil este escalamiento. Al tener el storage y el cómputo totalmente acoplados, es muy difícil escalarlo. Sin embargo, si está desacoplado, es más eficiente, más barato y más fácil y totalmente factible poderlo hacer. Y luego, para irme un poco más rápido, también un impulsor de la Big Data y de la analítica avanzada es cuando el cliente tenga alguna necesidad de poder tener un sistema experto, un sistema que lo apoye a la toma de decisiones. Una cosa es tener toda la información en la primera capa que vimos de la pirámide, pero otra cosa es tener la sabiduría que está en la última capa de la pirámide que explicamos anteriormente. Entonces, si nosotros ya tenemos esa sabiduría, podemos tener sin ningún problema un sistema experto, ¿no? La verdad. Y si lo unamos, ese sistema experto, si le añadimos la inteligencia artificial, la analítica avanzada, pues bueno, va a ser mucho más completo, ¿no? Y también un pilar importantísimo, la analítica predictiva. Acuérdense que todo en esta nueva era de las tecnologías de la información, la analítica predictiva se posiciona en primer lugar. Esa es una ventaja competitiva y un diferenciador que va a dotar de una gran
de un gran impulsor, de un gran diferenciador entre los clientes a una empresa. Una empresa que pueda predecir cosas es una empresa totalmente competitiva y eficiente. Y bueno, como vimos acá en uno de los puntos de los impulsores de la migración, que también es tener o darle capacidad al cliente de que sus silos de información que él tiene, pues ya son legacy, muchos de ellos son legacy. A lo mejor un cliente tiene información en SQL Server 2008 o 2003 inclusive. Como todos sabemos, estas bases de datos de este fabricante ni siquiera ya las soporta el fabricante, están fuera. Si el cliente tiene la licencia, Huawei Cloud tiene un servicio que se llama Host Dedicados, que es especialmente diseñado para que el cliente pueda instalar ese sistema operativo legacy que tenga para que sigan corriendo sus aplicativos legacy. Pensemos en clientes que todavía están utilizando Fox Pro, DBase, Clipper, ¿no? Ese tipo de aplicativos no van a correr en un sistema operativo actual. Ese tipo de aplicativos corren en un SQL Server 2003. Y si el cliente no tiene el código fuente y no tiene el tiempo y no tiene los recursos para poder migrar el aplicativo, pues necesita que esos ejecutables sigan corriendo en ese sistema operativo. Por lo tanto, esto es muy importante, que el cliente pueda mantener ese silo de información, que a fin de cuentas, con la tecnología de Big Data que nosotros tenemos, podemos integrar ese silo de información sin ningún tipo de esfuerzo. Y bueno, un concepto muy importante en Big Data es el Data Lake. Y vemos que este concepto lo acuñó por primera vez James Dixon en el 2010. ¿No? Él trabajaba por una empresa que se llama Pentaho y él diseñó, vislumbró este tipo de almacenamiento. En un Data Lake nosotros podemos integrar todos estos datos heterogéneos, todos, semiestructurados, no estructurados, estructurados, objetos, correos, todo este tipo de información puede vivir en un Data Lake para posteriormente después procesarlo. Pero ojo, es muy importante tener un orden, tener una metodología, una arquitectura bien definida en el Data Lake. Porque si no, esto, en lugar de tener un Data Lake, podemos tener un pantano de datos. Y un pantano de datos es un desastre. Es un desastre porque después, pues tenemos todo ahí, pero no sabemos cómo recuperarlo. Y bueno, estos son los tres principales escenarios de Big Data que nosotros tenemos. Bueno, y a nivel internacional es un estándar que se tiene. El primero es un procesamiento de Big Data en lotes. El segundo es un procesamiento de Big Data en tiempo real. Y el tercero es el análisis predictivo de esos datos. ¿De qué va a depender el de lotes o el de tiempo real? Depende del workload del cliente. ¿No? Si el cliente, por sus procesos de negocio, tiene que hacer una integración de los datos al final del día, estamos hablando de un procesamiento por lotes. Si el cliente, por ejemplo, un e-commerce, pensemos en un e-commerce, imagínense Amazon, que tiene un gran volumen de transacciones a nivel mundial de las ventas que hace de sus productos. Bueno, ahí necesariamente estamos hablando de un procesamiento en tiempo real. Y en tiempo real se tiene que procesar cada una de las solicitudes de los clientes, de los compradores. Se tiene que analizar para poder tener una estrategia de delivery, saber en qué tiempo se va a atender, saber si tenemos el recurso, dónde lo tenemos, qué implica la logística y todo ese tipo de datos que el procesamiento de Big Data a través de la analítica avanzada tiene que solucionar en tiempo real. Entonces, bueno, pues este es el segundo escenario. Y el tercer escenario es cuando nosotros tengamos la necesidad de una vez, ya sea por batch o ya sea en tiempo real, poderle meter analítica avanzada con análisis predictivo, ¿no? Se puede predecir cualquier tipo de cosas, dependiendo del escenario, como les comento. Puede haber empresas de una industria, pensemos en una fábrica de automóviles o una fábrica, la que sea. Su equipo, su línea de producción está basada
en maquinaria que tiene sensores. Esos sensores están produciendo métricas cada determinado tiempo, digamos, cada 10 segundos, produce métricas. Esas métricas en tiempo real pueden ser ingestadas al procesamiento de Big Data. ¿Para qué? Para después poder predecir si esa máquina, en base a la estadística de los sensores, las métricas que están mandando los sensores, pues van a necesitar rápido un mantenimiento predictivo, ¿no? Porque acuérdense, si es un mantenimiento correctivo, pues es que ya la máquina se tronó y eso implicaría parar la línea de producción y eso no conviene porque perderíamos mucho dinero. Es mejor un mantenimiento predictivo. Y esto lo podemos obtener con el procesamiento en tiempo real y el análisis predictivo. Y luego, bueno, la solución de Huawei, fíjense, es la más completa del mercado, porque para poder procesar Big Data, nosotros podemos tener todos esos escenarios y eso depende de la situación de cada uno de nuestros clientes. Por ejemplo, si el cliente tiene una nube híbrida, ¿no? Eso significa que tenga un centro de datos on-premise y que lo conecte con la nube pública de Huawei, pues ya estamos hablando de una nube híbrida, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos la solución para poder tener esa nube híbrida. También, si el cliente tiene un gran pool de desarrollo de software, estamos hablando de una fábrica de software, bueno, pues nosotros tenemos las herramientas que mi compañero Leonel va a hablar después de mí de esta plataforma para desarrollo que se llama CodeArts en Huawei Cloud, que es DevOps que nosotros conocemos. Bueno, también nosotros tenemos esa posibilidad. Hablando de plataforma de datos, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? Se llama DataArts. Y ese DataArts incluye todo lo que hemos estado revisando, todo lo que hemos estado comentando. También tenemos una plataforma de inteligencia artificial llamada ModelArts, que con esta podemos hacer, entre otras muchas cosas, análisis predictivo. También quiero hacer mención muy importante de este servicio, miren, OCR. Mucha de la ingesta de datos, como yo se los comentaba, viene inclusive de archivos PDFs, viene de imágenes. Bueno, con este servicio OCR de inteligencia artificial de Huawei Cloud, nosotros podemos pasar esa imagen para que saque la información, saque los datos y poderlos ingestar de forma automática en la base de datos, ¿no? Y procesarlo a través del Data Lake Insight para generar valor. Entonces, es muy importante que ustedes sepan esto, ¿no? ¿Qué beneficios tenemos con el OCR? Pues es la ingesta de los datos de forma automática, evitarnos la captura de información. Muchos clientes tienen capturistas de datos. Imagínense un cuestionario censal, un cuestionario de los del INEGI, que bueno, me parece que ya últimamente están utilizando tablets, están utilizando dispositivos inteligentes para poder hacer el levantamiento censal. Pero hace algunos censos hacia atrás, todavía eran cuestionarios y hay algunas encuestas del INEGI que todavía son en papel. El encuestador las llena a mano. Imagínense esas encuestas de papel, poderlas pasar por el OCR, pues nos evitamos las capturistas y nos evitamos los errores de dedo. Es muy importante tener en cuenta esto en la ingesta de la información. Y por último, después de la plataforma de inteligencia artificial, que es de ModelArts, pues nosotros tenemos ya una plataforma de seguridad y administración. Huawei tiene servicios para tener todos estos datos que se van a procesar en el Big Data de forma segura. Tenemos servicios inclusive que enmascaran la información. Si estamos hablando de datos financieros con una fintech o con un banco, existen regulaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que obligan a que los bancos y las fintech tengan, primero, encriptados los datos, que los tengan en territorio nacional. Esos datos no pueden salir de territorio nacional. Hay algunos datos. Bueno, esos datos específicos de confidenciales o de seguridad nacional no pueden salir de territorio nacional. Huawei ahí tiene una clara ventaja, ¿no? Porque es la única nube que tiene centros de datos en territorio nacional. Pero también nosotros
podemos contar con todo el monitoreo de estos datos, podemos enmascarar los datos para que, aunque la gente que tenga acceso a hacer un select a esa tabla, por ejemplo, que contiene los números de tarjetas de crédito, pues no pueda ver el número de la tarjeta completo, lo enmascara. Pues tenemos esos servicios de seguridad, ¿no? Entre otros muchos. Y de administración, pues tenemos muchos servicios para monitorear cómo va el procesamiento de los datos. Nos puede mandar mensajes de lo que está pasando al correo electrónico o a mi celular, que eso es muy importante, ese monitoreo. Y miren, este es el framework completo de DataArts. Si se fijan, incluye todos los servicios que están disponibles en Huawei Cloud en todas las etapas de una arquitectura de Big Data que a continuación la vamos a revisar, pero quiero que vean todo el framework. Todos estos servicios de DataArts los tenemos disponibles en la nube de Huawei. 7 pilares importantes para que la industria innove a través del procesamiento de Big Data. Bueno, estos 7 pilares están disponibles en Huawei Cloud. Uno de ellos es la inteligencia artificial, otro de ellos es la Big Data, otro de ellos es el blockchain, para generar certeza en el proceso de negocio. En cualquier proceso de negocio podemos generar certeza, confianza. Cumplir con regulaciones externas e internas. Dependiendo de la industria, una regulación externa puede ser las de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las de la Secretaría de Educación Pública, para el caso de la industria educativa, de la industria médica, por ejemplo, etcétera. Y las internas, pues es el cumplimiento de todos los procesos de negocio y políticas de nuestra empresa. También contenedores. Tenemos una gran oferta de contenedores para aquellas empresas que ya estén migrando a microservicios, ¿no? Tenemos un gran potencial de analítica avanzada con el Data Lake Insight, que está muy ligado a Big Data. Y también tenemos una gran fuerza, una gran ventaja para poder procesar y poder producir contenido multimedia. Piensen en las escuelas y en cualquier empresa que genera cursos de capacitación para el entrenamiento de sus empleados, de las nuevas contrataciones o de cursos muy específicos para incrementar el desempeño de sus labores. Bueno, esas empresas o contratan un despacho que haga los videos o, en este caso, puede utilizar los servicios de la nube de Huawei para poder crear esos cursos, para poder dar cursos en vivo inclusive, en vivo, o tenerlos en un acervo de vías de demand. Data y analítica avanzada en Huawei Cloud, ¿no? Estas son las fases que nosotros podemos identificar y podemos ayudarle a las empresas a generar valor y a robustecer. A lo mejor alguna empresa necesita robustecer sus aplicativos que tiene para la ingesta de información, el procesamiento distribuido, que ya habíamos hablado un poco de eso, generar una inteligencia de negocio a través de la analítica avanzada, poder procesar las 5 Bs con Big Data, ¿no? Poder tener inteligencia artificial para darle un valor agregado a los datos, meterle modelos de Machine Learning, por ejemplo, para analizar esos datos. Y bueno, esta recopilación y el análisis de los datos en tiempo real, bueno, Huawei Cloud ofrece una gran variedad de soluciones y de modelos que nosotros podemos tener disponibles en la nube. Todo el procesamiento de Big Data tiene dashboards para que nosotros veamos cómo va corriendo cada uno de las tareas en ese proceso, ¿no? Análisis de eventos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Se generó un error, un warning, ¿no? Podemos analizar el comportamiento, ya lo habíamos dicho, de los clientes, de los empleados, ¿no? Un análisis de funnel o un análisis de atribución, que estos análisis son estándares en el mercado que tienen que ver con la mercadotecnia. Saber cómo le vamos a llegar con un análisis de funnel a cada uno de los clientes que nosotros tengamos, con el objetivo, lógicamente, de mandarles algún tipo de recomendación, de generar más venta
Y todo esto lo tenemos listo en Huawei, ¿no? Entre otros muchos que podemos ver abajo, que ya los hemos mencionado, ¿no? Como en el análisis en batch, el análisis en tiempo real, ¿no? El análisis del comportamiento. Y bueno, la propuesta de valor de Huawei Cloud, 4 pilares, ¿no? Primero, integrar las plataformas, ¿no? Todas las plataformas, las islas de información, los hilos, se integran a través de CodeArts. Y ya estamos hablando de una plataforma unificada, ¿no? Podemos también darle valor con analítica de datos para predicción de los comportamientos de los clientes y de los empleados, y todo esto en beneficio de la toma de decisiones, ¿no? Después también el gobierno. Nosotros podemos tener, mediante DataArts, un gobierno corporativo del ciclo de vida del dato, que eso es muy importante. Es un ciclo, es un gobierno del ciclo de vida del dato que es visual, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes lo conozcan. Y también el modelo convergente de datos, ¿no? En donde cualquier fuente de información, cualquier dato de cualquier tipo, estructurado, semiestructurado, estructurado, conviva y se le pueda sacar provecho en un data lake, ¿no? Y luego, quiero comentarles que varias empresas están en cualquiera de estas versiones, desde la 1.0 hasta la 4.0. La 1.0 es donde las empresas hacen gran parte de sus procesos de forma semiautomática y está basada en sucursales físicas. Pensemos en los bancos, ¿no? Que tienen sucursales físicas. Y ya algunos bancos ya están migrando a tener ya muchos de los servicios remotos, ¿no? A través de aplicativos, a través de sitios web. Bueno, pero la versión 1 es esa. La versión 2 es la que ya tiene aplicativos, ya tiene un sistema centralizado en donde las transacciones llegan a un repositorio central para pues, evitar fraudes, para evitar cierto tipo de malos manejos, para tener inventarios en tiempo real, ¿no? Bueno, todo esto lo propicia la versión 2. La versión número 3 es las empresas que ya, imagínense las fintech, ¿no? Esas no tienen sucursales físicas ya. Todo es a través de aplicaciones móviles. Todo es a través de sus servicios basados en la experiencia del cliente. Aquí sí le hacen caso a las opiniones de los clientes, ¿no? Todos los servicios de una fintech están enfocadas a cumplir con todas las necesidades del cliente, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los bancos tradicionales, pues no les importa mucho lo que nosotros, sus clientes, pensemos, ¿no? Por eso ya muchos de los clientes están migrando sus tarjetas de crédito, migrando sus cuentas, pues a una fintech, ¿no? Por esas razones. Y la última versión de las empresas sería la 4.0, en donde aparte de cumplir con esto que habíamos dicho de la experiencia del cliente, bueno, ya muchas fintech, por ejemplo, se están migrando a la nube de Huawei. Yo tengo clientes actuales que estoy migrando a Huawei y son fintech. Y ya esas fintech, después de ser la versión 3.0, ahora ya son 4.0, porque están sacándole provecho primero al TCO, al OPEX, ¿no? Ya dejaron atrás el CAPEX, al OPEX, al pago por uso y al utilizar tecnologías de punta, como son las que están ahí, inteligencia artificial, robots para automatización, OCR, analítica predictiva, ¿no? Y todo automatizado a través de aplicativos móviles y de sitios web, ¿no? Y luego, esta es la evolución de los data lakes hasta llegar a la generación 3, donde vemos que empezamos con un data warehouse, no era todavía el data lake. Acuérdense que esto se acuñó en el 2010, que sería ya la siguiente etapa, la generación 1. Pasamos del data warehouse al data lake generación 1, ¿no? Después pasamos al data lake generación 2, en donde ya se hace más robusto, en donde ya se mete un almacenamiento de objetos, por ejemplo, que está optimizado para poder procesar petas de información, un almacenamiento casi infinito, ¿no? Y por último, la generación número 3, en donde ya nosotros metemos cuestiones de inteligencia artificial. Y vuelvo a lo mismo, es muy importante la inteligencia artificial.
en un Data Lake versión 3, que es la que nosotros estamos promoviendo con nuestros clientes actualmente. Y luego, la solución del Data Lake para las empresas. Fíjense, aquí visualmente tenemos todas las fuentes de datos. Se pueden dar cuenta, vienen de redes sociales, de aplicativos móviles, de sitios web, de transacciones financieras, de sistemas de posicionamiento geográfico, ¿no? Inclusive de call centers, bueno, de todas esas fuentes heterogéneas de datos vienen, pasan por una ingesta de datos, que ya vimos que Huawei tiene todo ese servicios para poder hacer la ingestión de los datos. Y luego viene la plataforma del Data Lake, que está compuesta de estas capas, un análisis de datos, y abajo tenemos toda la infraestructura para poder proveer ese análisis de datos. Y bueno, viene este procesamiento de datos, que puede ser en bases de datos, en Data Warehouse o Data Marts, ¿no? Puede ser también en bases de datos no SQL, ¿no? Puede ser también información que se genera en tiempo real, como ya lo comentamos. Pueden ser también datos masivos que involucran un procesamiento en batch. Y vemos aquí cómo está cambiando, ¿no? Anteriormente, antes de esto, era un data warehouse, era plataforma de Big Data, y ahora, fíjense, tenemos el procesamiento que está optimizado para procesar en paralelo, como puede ser el GaussDB, ¿no? O como puede ser los servicios de Big Data de Huawei, que es el MapReduce Service, o el Data Lake Insight, ¿no? Y luego tenemos el cómputo desacoplado, que también ya les había platicado acerca de eso, ¿no? ¿Por qué es mejor el cómputo desacoplado del almacenamiento? Bueno, tecnología de Huawei, invención de Huawei. Y luego, por último, tenemos, lógicamente, el desempeño mejorado. Fíjense que para el procesamiento de Big Data, Huawei utiliza en sus clusters un procesador que es patente de Huawei, que se llama el Compane. Este procesador es más eficiente que los procesadores x86 que tienen pues, la mayoría de los fabricantes de nube pública. Vean en cuánto aumenta el rendimiento simplemente por utilizar este tipo de procesador, ¿no? Que solamente como ventaja competitiva lo tiene Huawei, ¿no? Para consultas en batch, para procesar en batch, es un 30% más eficiente. Para procesar en tiempo real, es un 25% más eficiente. Entonces, ahí también son ventajas competitivas que nuestros clientes pues tienen que conocer de por qué Big Data en Huawei Cloud, ¿no? Y luego, por último, como les comentaba, el análisis de datos convergentes, ¿no? Que es la capa esta de al final. Bueno, pues esto se logra al integrar todos los silos de información, poder procesar toda esta información, unificar toda esta información, meterle reglas de negocio, y nosotros para esto tenemos el Data Lake. Y en Huawei tenemos el Data Lake Insight, que es precisamente, aquí está, miren, Data Lake Insight, con los jobs que les dije que podemos programar en Spark, en Flink, Presto, ¿no? Y listo. Si nosotros cumplimos con todo este proceso del ciclo de vida, nosotros vamos a tener un proceso inteligente basado en estas tecnologías, ¿no? Trámites móviles, la oficina en cualquier punto, no importa dónde esté, con que tengas un celular inteligente, tienes acceso a la oficina, ¿no? Controles de riesgo, que es muy importante, poder tener un modelo para que me controle de forma automática el riesgo, que me dé recomendaciones para evitar el riesgo o mitigar el riesgo, y pues lógicamente la analítica predictiva. Y aquí vean, esto es bastante visual, cómo Huawei está acelerando la innovación digital a través de los servicios que tenemos de Big Data y de Data Lake Insight, ¿no? Tenemos por este lado nuestras fuentes de datos que dependiendo de la industria pueden ser diferentes o muchas de ellas son iguales, ¿no? Tenemos la ingesta de datos. ¿A dónde se va a ingestar esos datos? De todos esos datos convergentes, ¿no? Pues se va a ingestar a un data lake que posteriormente puede ser procesado por los motores de Big Data, que son el MapReduce Service o el Data Lake Insight, para poderle meter analítica avanzada a toda esta inteligencia de negocio, ¿no? Para poder tomar decisiones. Y por último, almacenarlos una vez ya procesados
en un data warehouse basado en GaussDB, que es la apuesta de Huawei, procesamiento en paralelo, ¿no? Pero también almacenarlo en el almacenamiento de objetos, en el OBS, ¿no? Y poder nosotros, ya todos esos datos procesados, una vez que se termina este ciclo de vida del procesamiento de Big Data en Huawei Cloud, pues ya podemos tener innovación en nuestras aplicaciones para poder tener, no sé, soluciones de analítica predictiva, tener el perfil de los clientes, para poder mandarles recomendaciones, para poder tratarlos de una forma especial, como lo están haciendo las fintech, para poder tener unos modelos antifraudes que no nos metan goles, no sé, en cualquier tipo de industria siempre hay fraudes. Bueno, poder tener esos modelos de analítica avanzada y de analítica predictiva para evitar esos fraudes, ¿no? Y poder administrar perfectamente todo el ciclo de vida de DataArts, desde el origen, desde la ingesta de la información, hasta que generamos ya el valor de la información al publicarlo en dashboards, ¿no? Y miren, quiero que vean cómo se ve una arquitectura de Big Data. Tenemos aquí, estas son las capas, digámoslo así, de una arquitectura de Big Data. Independientemente de qué solución sea, así se ve o así son las mejores prácticas de cómo debe de implementarse una arquitectura de Big Data. Tenemos la capa de los orígenes de datos, la capa de la ingesta de la información, la capa del procesamiento de la información, la capa de la publicación de la información y la capa del consumo. Vamos a platicar brevemente de qué consiste. La capa de los orígenes de datos, pues queda claro, ¿no? Son todos los orígenes que nosotros podamos tener dependiendo de la empresa y dependiendo del cliente, ¿no? Luego la ingesta, son todos los servicios de Huawei, aquí nosotros los podemos ver, que nosotros podemos utilizar para esta ingesta. En este ejemplo estamos utilizando Kafka para ingestar, en Kafka se deposita toda origen de datos, se deposita en mensajes de Kafka. Después Kafka, una vez que los almacena, puede ser inclusive procesamiento en batch o en tiempo real, Kafka. Bueno, una vez que pasa esto, en la capa de procesamiento, nosotros podemos ya implementar el servicio del Data Lake Insight, que recibe todos los mensajes que tiene guardados Kafka para poder procesarlos. ¿Y cómo los va a procesar? Pues a través de los jobs que les comento que están programados, por ejemplo, en Flink. Acá están arriba los jobs, miren. Podemos programarlos en Spark, en Flink o en Presto con SQL, ¿no? Bueno, procesamos los datos, limpiamos los datos, les damos valor a través, por ejemplo, del OCR. Si implica una ingesta que venga a través de una imagen que tiene datos, bueno, la pasamos por OCR y la ingestamos en el Data Lake para el proceso, ¿no? Si es una imagen, bueno, pues también la podemos pasar por la solución que tiene Huawei para reconocimiento de imágenes. Y si es predecir, por ejemplo, el abandono de un cliente de nuestra empresa, pues con análisis predictivo, ¿no? Podemos predecir ese comportamiento. El Data Lake Insight lo procesa y por último lo pasa, ya una vez limpio y validado y con valores agregados, lo pasa a la capa de publicación, que esta puede darse en todos estos servicios que nosotros tenemos en Huawei, desde un data warehouse a una base de datos relacional, a una base de datos documental, ¿no? Sin ningún problema. Si es en una base de datos, perdón, en un data warehouse, todo el mundo sabemos que es muy diferente una base de datos relacional a un data warehouse. ¿Por qué? Porque el esquema que maneja un data warehouse está basado principalmente en tablas de hechos y tablas de dimensiones. Si nosotros aquí en el Data Lake estamos ingestando información que es de tipo relacional, bueno, en el mismo Data Lake le puede dar formato para que toda esa información sea dirigida a una tabla de hechos o sea dirigida a una tabla de dimensiones. Y entonces sí, poder guardarla en el Data Warehouse y para que posteriormente en la última etapa, que es la de consumo, tanto Excel inclusive, Excel puede ser, o cualquier otro, Tableau, Power BI, pueda conectarse a este Data Warehouse y generar el cubo basado en una arquitectura
basada en tablas de hechos, en tablas de dimensión o copo de nieve, ¿no? Es un análisis multidimensional, que es muy diferente al relacional. Entonces, esta es la recomendación. Y para terminar con mi participación, sí quiero dejar muy claro los diferenciadores y valores agregados que sus clientes pueden tener con Huawei Cloud. En primero, el cumplimiento con las regulaciones. Pueden ser regulaciones internas o externas. Externas, ya a la empresa, ya les habíamos comentado, todas las del gobierno, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿no? ¿Por qué? Porque Huawei es la única nube que les puede garantizar la soberanía del procesamiento y del dato. Eso es importante. Ese mensaje es importantísimo. En redes, porque nosotros tenemos la mejor latencia, entre 10 y 15 milisegundos desde la Ciudad de México. Sí quiero comentarles, depende también del carrier, lógicamente, y depende de los brincos, ¿no? Pero en términos generales, desde la Ciudad de México, la latencia está entre esos milisegundos, 10 y 15. Centros de datos es la única nube pública que tiene 2 regiones y 2 zonas de disponibilidad. En realidad, 4 centros de datos disponibles en territorio nacional. Soporte local, porque ustedes tienen el soporte tanto del fabricante de Huawei como de XWeb, que es el distribuidor, y como el GTAC, que está en la ciudad de Querétaro, el NOC, que es el centro de soporte local a nivel LATAM, y ese se encuentra en Querétaro, atendidos por mexicanos en lenguaje mexicano, ¿no? Que eso es importantísimo, ¿no? También un diferenciador muy bueno es la nube híbrida. Huawei le puede ofrecer a sus clientes un centro de datos local que puedan instalar en las instalaciones del cliente y después con un enlace privado o una VPN hacia el data center de Huawei, de la nube pública, pues poder convertirlo en una nube híbrida, ¿no? Y esto de los enlaces privados es importante que lo sepan porque si el cliente quiere conectar un enlace privado a cualquier otro proveedor de nube que no sea Huawei, pues necesariamente tiene que ser en Estados Unidos, el más cercano. Y estamos hablando de un enlace privado internacional, el cual es muy costoso. Sin embargo, si tiene contratado los servicios de Huawei Cloud, pues son data centers que están en territorio nacional. Por lo tanto, es un enlace privado nacional en México, más barato, ¿no? La migración de los datos, fácil, rápida, sin costo, totalmente acompañada por expertos del fabricante y de XWeb, sin costo para el cliente, ventaja competitiva. Integración. Bueno, ya vimos que la mayoría de las empresas, me atrevo a decir casi el 99.9% de las empresas en este país, tiene silos de información de una o de otra forma. Bueno, con las soluciones de Big Data que ya vimos, estas empresas pueden hacer la integración de todos los silos de información que tengan para poder tener una inteligencia de negocios, una perfecta toma de decisiones a través del procesamiento de Big Data y de analítica avanzada, ¿no? Luego, analítica avanzada, el framework que Huawei tiene disponible para ustedes, que se llama DataArts, contiene todos los servicios necesarios para poder tener un control del ciclo de vida del dato totalmente completo, full stack. Y luego, inteligencia artificial, servicios que le dan valor agregado a ese procesamiento del dato, que ya lo comentamos ampliamente. Frameworks amigables. Todas las consolas y servicios de Huawei son totalmente amigables, no son complejos. El cliente puede aprender guiado por XWeb, guiado por el fabricante, puede capacitarse de una forma muy rápida y muy eficiente. Y lógicamente también sin costo, que es otro valor agregado, es un diferenciador. La facturación. La facturación de Huawei es de pago por uso y hay algunos servicios que se cobran por mes completo. Y ya hay opciones de que si el cliente quiere ahorrar, hay servicios que se pueden adquirir
por un compromiso a 1 año, a 3 años, y lógicamente ahí tienen un ahorro considerable. Pero la mayoría son pago por uso y cuando mucho por 1 mes. Por lo tanto, la facturación es totalmente clara. Aquí no hay letras chiquitas, no hay cargos que no sepamos, ¿no? Otro diferenciador, todos los servicios de media. El cliente desde la nube de Huawei puede tener cursos de capacitación, puede producir los cursos de capacitación sin tener que comprar software especializado ni hardware especializado para estos menesteres. Entonces, también es un punto muy importante para que los clientes lo conozcan. Y de servicios legacy, ¿por qué? Ya lo vimos. Huawei tiene un servicio de hosts dedicados que está diseñado específicamente para poder correr sistemas operativos legacy y aplicaciones legacy. Y bueno, esto es lo que yo quería comentarles el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, ahí tienen mis datos de contacto, mi nombre completo, mi correo electrónico y quiero hacerles también una pregunta a ustedes, si están interesados posteriormente, lógicamente a través del web, si Beatriz así lo considera importante y solamente una plática para personas más técnicas que sepan pues ya un poco más de estos servicios, que tengan algún tipo de experiencia con bases de datos, con Big Data. Bueno, podríamos nosotros generar una plática, un hands-on, un laboratorio, donde toda esta plática que vimos el día de hoy podamos llevarla a la práctica con un ejemplo que involucre Big Data, analítica avanzada, inteligencia artificial, para que todo esto que platicamos el día de hoy les quede técnicamente bastante claro y vean todo el potencial que sus clientes tienen con los servicios de Huawei Cloud. Entonces, sin más, me despido. Mucho gusto, muchas gracias por su tiempo y estoy a sus órdenes. Francisco, muchísimas gracias. La verdad es que esta última oferta que nos acabas de hacer para poder hacer esta actividad con personal más técnico, digo, obviamente no excluye a las personas que son comerciales o más comerciales. Me parece una excelente idea, entonces empezaremos a programar esta actividad para poder tenerla en las, no sé, tal vez 2, 3 semanas, ver cómo nos organizamos. Obviamente, pues aquí a lo mejor, no sé, salvo tu recomendación, igual y podrían invitar hasta alguno de sus usuarios finales para que vean cómo trabaja, ¿no? Este servicio de Big Data en conjunto con, pues, todo lo demás, inteligencia artificial y el resto de los servicios que en conjunto, pues, dan una solución. Entonces, lo estaremos organizando, obviamente, para invitar a todos nuestros asociados de negocio, para invitar pues, a las personas que nos han estado acompañando todos los viernes. De verdad, esta fue una charla bastante instructiva, interesante. Entonces, bueno, aquí cabe mencionar a nuestros participantes que en nuestro canal de YouTube de XWeb pueden encontrar esta grabación por si tienen alguna duda, la puedan revisar nuevamente. Y Francisco, no sé si es posible que tengamos esta presentación para que podamos compartirla para que ustedes puedan ir revisando, a lo mejor ahorita pudieran pensar, ay, fue un poco rápido, necesito darle una revisada, pero para que tengan toda la información necesaria y sobre todo que recuerden que dentro de los valores que tenemos, tanto XWeb como Huawei Cloud, está el acompañamiento técnico y comercial. No sientan que ustedes están solos al ir con sus clientes. Nosotros les podemos acompañar para que el cliente entienda adecuadamente los servicios que Huawei Cloud ofrece. Adicional a esto, el día de hoy, el webinar contemplaba 2 temas. Sin embargo, como el tema de DevOps también es muy amplio y muy interesante, lo vamos a reagendar para la siguiente semana a la misma hora, entonces les vamos a estar enviando la invitación. No sé si alguno de ustedes tenga más dudas. Beatriz, solamente quiero comentarles que para hacer este laboratorio sea presencial, Beatriz, De acuerdo. y que los participantes pues lleven su laptop, ¿no?
Ok, muy bien. Esas serían de las recomendaciones que se les harían a los participantes para que obviamente puedan aprender un poco más en este laboratorio. Perfecto, En XWeb tenemos para la siguiente semana tenemos dos eventos. Tenemos un Tech Day para revisar dudas, preguntas del examen, sobre todo para el tema de la certificación del HCIA. Entonces, aquí aparecen mis datos y el de todo mi equipo en XWeb, por si alguno de nuestros participantes ahorita se tiene interés de participar en este test, nos avise. Y también les vamos a hacer llegar la invitación a nuestro evento de fin de año, que es el próximo 23 de noviembre. Este evento, bueno, se va a realizar en la Arena México. Y también en este evento, si ustedes consideran que sería bueno que alguno de sus usuarios finales los acompañe, pues también pueden llevarlo. Yo les estaré mandando las instrucciones a través de un email. Entonces, si no hay preguntas, pues yo les agradezco. Francisco, muchas gracias. Fue una plática realmente interesante. ¿hay alguna pregunta? No, están hablando del evento del día martes. El día de hoy les mandamos las confirmaciones de los que ya se hayan inscrito. En el chat también pueden ver el link para el canal de YouTube de XWeb. Y bueno, pues si no queda nada más, yo les agradezco, que tengan muy buen fin de semana y nos estamos escuchando el próximo viernes a la misma hora.